futuro nuestro, el futuro de la sociedad, formándose en la iglesia, donde se debe, ¿verdad? El mejor lugar para estar. Antes de iniciar el sermón, quiero en primer lugar agradecer la visita de todos ustedes. Un gran honor poder exaltar el nombre de nuestro Dios junto a ustedes. Si no estás visitando por segunda vez, si no estás devolviendo la visita, quiero que sepa que estamos muy contentos en tenerte. Muy agradecido con el Señor. Estamos todos por ver a la familia Mauri con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Sepa que los amamos muchísimo. Lo extrañamos un montón. Contento de que estén aquí con nosotros, igual al hermano Edmundo. Quiero que sepan que esta es su iglesia. Y que si personalmente yo en algo le he ofendido, perdónenme. Pero lo amamos muchísimo. ¿Ok? Por otra parte, quiero que hagamos una oración por la hermana, por los enfermos, ella en particular por la esposa del hermano Edmundo que no se está sintiendo bien. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te exaltamos, te damos la honra y la gloria, porque no hay nadie como tú, Padre. Conocemos que cada vez que nos acercamos a ti en oración, con un corazón humilde, tú nos escuchas. Y gracias por tu disposición en escucharnos, Señor. En esta ocasión ponemos a todos los hermanos que están padeciendo dolor, sufrimiento, Señor. Hermano Joe Berlanga, la hermana Simpson, el hermano Carmelo, su esposa Amelia, los hermanos Marcanos. Y en particular, Señor, también oramos por la hermana Margarita, rogando, Señor, que tú los toques a todos. Sabemos que no hay nadie como tú. Bendícenos, Señor. Toca sus cuerpos. Y gracias, Padre, por escuchar esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos iniciando hoy una serie de sermones sobre la oración. Estaremos cubriendo 3 enfoques concernientes a la oración. En primer lugar, es la oración, es la puerta hacia el corazón de Dios. Amén. La oración es la puerta hacia el corazón de los demás y la oración es la puerta de la bendición personal. Esos serán los 3 enfoques que tendremos. Hoy estaremos enfocados en el Señor. La oración abre la puerta al corazón de Dios. Obviamente esto es parte de nuestra área de enfoque a la visión nuestra de los siguientes 2 años. Estamos enfocados en el área espiritual. La visión nuestra, ¿cómo se llama? Sí, es un nombre muy complicado eso, ¿verdad? Más, nada más, más y ya, más. Queremos más espiritualmente, queremos crecer y el crecimiento espiritual demanda de la devoción a la oración. Demanda de la disciplina en la oración y por esta razón hoy estaremos cubriendo esa área de enfoque basada en esta ocasión en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, versículo 1 hasta el versículo 3. Jeremías, capítulo 33, versículo 1 al 3. ¿Usted sabe en dónde está Jeremías 33? Antes de Jeremías 34. En caso de que no supiera, ahí está. Y es verdad. Y definitivamente es verdad. Pues la gloria sea al Señor. El tema de esta mañana es: grandes cosas pasan a los que oran. Grandes cosas pasan a los que oran. ¿Recuerdan ustedes en el año 2002 un señor con un antecedente militar sacó su rifle y comenzaba a dispararle a las personas en el área de Washington? ¿Recuerdan? 10 personas asesinadas que ni conocían a ese individuo y más de 4 personas heridas. ¿Quién recuerda ese incidente? Eso era noticia mundial. Yo ni en este país estaba cuando eso pasó y recuerdo la noticia. Lo que no se conoce muy bien
es que 3 días antes del apresamiento de ese hombre, hubo una reunión de choferes de camiones en el área de Washington. Dentro de ellos se encontraba un señor llamado Ron Lance. Y él entonces reunió a 50 camioneros y comenzaron a orar al Señor para que se capturara a ese individuo. Lo interesante es que en la oración, Ron Lance le pidió al Señor y sentía en el Señor de que él iba a ser uno de los medios a través de los cuales ese individuo iba a ser apresado. Entonces, 3 días después de la reunión de oración, Ron Lance está manejando su camión, ese era su empleo, y sintió en su espíritu la necesidad de estacionarse, y así lo hizo. Y se estacionó apenas unos carros atrás de un vehículo que cumplía con la descripción del vehículo del asesino. Y luego investiga él y se da cuenta que la placa es la placa del carro del asesino. Y recuerdan ustedes que era desde su carro que él cometía los crímenes. Llama a la policía y luego lo que Lance hace es que estaciona su camión bloqueando por completo la salida. El hombre no tenía escapatoria. Como resultado de la valentía de Lance, ese asesino fue capturado sin la necesidad de que nadie saliera herido. Gloria al Señor. La respuesta a la oración. ¡Qué bendición! Porque la oración es tan poderosa, ¿verdad que sí, hermanos? La oración es tan poderosa que permite que lo imposible realmente sea posible. Las cosas que nosotros consideramos que no son probabilidades se hacen ciertas como respuesta a la oración. Cosas increíbles siempre han pasado como respuesta a la oración. Daniel comienza a orar, y eso lo notamos en el libro de Daniel. Y como respuesta a su oración, un ángel del Señor viene y él tiene las grandes y fascinantes visiones de las cuales usted y yo podemos leer en el libro de Daniel. Cornelio, en el libro de Hechos, capítulo 10, comienza a orar al Señor y tenía la disciplina de la oración. Y como resultado de su oración, un ángel del Señor viene a Cornelio, quien le explica lo que Cornelio debe de hacer para acercarse al Señor. Y obviamente el Señor habla con Pedro, quien va hacia Cornelio. Y como resultado de la visita de Pedro, Cornelio con toda su casa viene al Señor y es bautizado. Un dicho dice que la historia pertenece a aquellos que oran. ¿Cuántas cosas han pasado en este mundo como respuesta a alguien que ora y nadie lo sabe? La historia pertenece a las personas que oran. El libro de Jeremías también presenta esto. Jeremías era un hombre que oraba continuamente, mantenía una comunión muy estrecha con el Señor a través de la oración. Pero el hecho de que Jeremías era un hombre obediente al Señor, sumiso a la voluntad de Dios y dispuesto a la oración, no quiere decir que su vida era fácil, para nada. Lo opuesto es la realidad. Cuando nosotros leemos de Jeremías, Jeremías era un hombre que lo encarcelaron en muchas ocasiones.
En una ocasión lo pusieron, pero no en una celda, sino en una cisterna, en un hoyo que hicieron y estaba todo enlodado, que casi se hunde el hombre. Y para que no se muera ahí, alguien lo saca y lo pone en una celda real. Jeremías fue un hombre que por obediencia al llamado divino, a la profecía, a dar a conocer el mensaje de Dios, casi muere en multitudes de ocasiones. ¿Por qué razón? Porque su mensaje era un mensaje muy negativo. Jerusalén va a ser sitiada, el templo será destruido y el rey lo van a matar. Pero como hubieron varios reyes, al rey también lo van a llevar como exiliado. Y lo que Jeremías decía era, no resistan. Si resisten lo van a matar. Oye, ¿y quién quiere oír mensajes tan negativos, verdad? Oye, van a conquistar la tierra, a ustedes lo van a llevar como cautivos y si se resisten hasta lo pueden matar. El templo, el único que había construido por el rey Salomón, ese lo van a destruir. Y ustedes saben que el templo de Salomón era una de las grandes maravillas de la historia del mundo antiguo. Ese lo van a destruir. El rey se van a deshacer de él y no hagan nada. Oye, esas son noticias tan negativas que hasta deprimen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el rey hizo? Oye, yo no quiero ir a ese hombre. Sácalo de aquí, encarcélalo. Y es precisamente lo que le pasó a Jeremías. Pero en medio de tantas profecías que aparentaban ser negativas, hay una luz que alumbra en el capítulo 33 del libro de Jeremías. Y es que aunque la realidad del futuro inmediato de Israel iba a ser negativo, hay un futuro no muy lejano que es muy prometedor y que es y pertenece a todo aquel que clama al Señor. Amén. Oye, qué bendición. Ciertamente lo que rodeaba a Jeremías era negativo. Pero la razón por la que era tan negativo era porque el pueblo de Israel no estaba clamando a Dios. Y entonces el Señor presenta en medio de tanta negatividad una luz. Jeremías 33, 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez estando él preso en el patio de la cárcel diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Jehová, que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Clama a mí. Esto que el Señor ha dicho a través de Jeremías en el versículo 33 encuentra su fundamento en el versículo, en el versículo 3, encuentra su fundamento en el versículo 2. Y es aquí en donde el Señor en primer lugar se presenta como una persona digna de fiar, digna de confiar. Primero Él va a dar o menciona unas palabras que tienen como ese saborcito a mandamiento. Clama a mí. Porque es como un verbo en infinitivo, ¿verdad? Clama a mí. Clama a mí. No en infinitivo, el mandato. ¿Cómo se llama eso, hermana Simpson? Imperativo, gracias. En imperativo, clama a mí. Clama a mí. Pero ¿cuál es la base de dicho clamor? ¿Por qué es que el pueblo de Israel ha de clamar a Dios? Por lo que dice el versículo 2. Así ha dicho Jehová. Pues ¿quién es Jehová?
Oh, déjame decirte quién es Jehová, el que hizo la tierra. No me digas, sí, fíjate, Jehová que la formó y que la firmó también. Ese Jehová es el que va a hablar en el versículo 3. Para que no haya duda de quién es el que habla en el versículo 3, ese es el que habla. Y esto es significante, porque cuando nosotros encontramos esas agrupaciones de 3, hay que prestar atención. El número 3 en hebreo usualmente conlleva esa idea de algo que está completo. Y es por eso que hay muchísimas agrupaciones de 3 en la Biblia, ¿verdad que sí? En particular tenemos nosotros a el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando el Señor se aparece a Abraham, no sé si se acuerdan ustedes en el libro de Génesis, diciéndole que iban a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? ¿Cuánta gente fue que llegó? ¿Cuántos ángeles? 3, ¿verdad? Entonces el número 3 tiene ese significado de algo que está completo, y aquí encontramos 3 menciones de Dios. Y cuando usted lee Jehová, en el original, en el hebreo, es el nombre divino de Dios. Jehová, Jehová, Jehová. ¿Quién es ese Jehová? Y hay una razón por la cual está especificando con lujos de detalles quién es ese, porque aparenta ser que al pueblo de Israel se le olvidó quién es Dios. Y esa es la razón por la cual tantas malas noticias le estaban llegando. No sé si recuerdan ustedes que de acuerdo a la ley, si había obediencia, había bendición, ¿verdad? Si había desobediencia, había castigo. Bueno, como había tanta desobediencia, por tanto tiempo venía el castigo. Y la desobediencia vino en particular por la idolatría. Ya se estaba adorando al dios sol, se adoraba a la lluvia, se adoraba incluso al dios de fuego. Y la forma en que lo hacían, que el dios de fuego también era el dios de juicio llamado Moloch. Y Moloch era un dios pagano que demandaba de la vida de los bebés. ¿Ok? Entonces, para opacar la ira de Moloch, Israel, oigan ustedes, Israel comenzó a hacer estos altares, ¿no? Que realmente era un horno, un altar grandísimo con un horno, con una figura que tenía el aspecto de la cabeza, era como de un toro, pero con manos, y tenía las manos extendidas así, y era un horno, y adentro se le echaba leña y fuego, y todo estaba caliente. Y lo que hacían entonces era que en esas manos que están ardientes, ahí el pueblo de Israel ponía a un bebé para que se cocinara. Y mientras estaba quemándose el bebé, comenzaban a usar instrumentos de cuero, de percusión, para no oír los gritos de la criatura muriendo. Y en ese momento también estaban adorando a su dios Moloch, el pueblo de Israel, a quien Dios le dio la ley. ¿Verdad que como que eso es digno de castigo? Eso es tan aterrador, tan bárbaro. Había necesidad de que el pueblo de Israel tuviese claro quién es Dios. Dios, el que afirmó la tierra. Nadie hizo eso. Dios lo hizo. Dios, el que la afirmó, el que la formó, ese es el que está entonces hablando en el versículo 3. La base del versículo 3 es el hecho de que Dios es creador. Pero la afirmación en 3 de Dios y de su nombre, obviamente nos da la idea de la Trinidad. Pues nosotros encontramos en Génesis 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero de acuerdo a Colosenses capítulo 1, quien creó todas las cosas fue Jesucristo.
Entonces Dios Padre usa como medio creador al Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo, leemos en Génesis 1:2, da su signo de aprobación y se goza en medio de las aguas. Amén. Entonces aquí quien habla es alguien digno de ser escuchado. Dios. Y el verso 3 dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. En vez de poner su fe en lo que no existe, en ídolos, Dios le dice: clama a mí. En vez de adorar y esperar o poner su esperanza en ídolos, el Señor le dice: clama a mí. En vez de estar angustiado por las malas noticias que vienen, el Señor dice: clama a mí. Si usted leyera el resto del capítulo 33 en la casa, usted se da cuenta de lo esperanzador que es el capítulo, pues muestra grandes profecías sobre el Mesías, nuestro Salvador Jesucristo. Por lo tanto, esto que el Señor dice en el versículo 3 no estaba limitada a la audiencia inmediata de Jeremías, sino al pueblo del Mesías. Mi estimado, lo que estoy diciendo es esto. Dios, el creador de todos nosotros, el creador de todo lo que vemos, quiere que nosotros clamemos a Él. Clamemos a Él. Entonces clamemos a Él. Cuando la situación aparenta ser desesperanzadora, no hay esperanza por ningún lado, entonces clamamos a Él. En lugar de confiar en nuestro talento, en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, clamemos a Él. En lugar de vivir una vida sin esperanza, pues a veces las circunstancias de la vida quitan nuestro enfoque del dador y consumador de la fe. El Señor quiere que clamemos a Él. Clama a mí, y luego viene la promesa. Oye, qué lindo es saber de que si yo clamo a Dios, Él me responde. Clama a mí, verso 3, y yo te responderé. Y esta es una promesa digna de ser confiada, basado en quién Dios es, de acuerdo al verso 2. Él es el creador de la tierra, Él es quien la afirma, Él es quien la sostiene, Él es Jehová. Por lo tanto, créeme que te responderé, es lo que el verso 3 nos está diciendo. Hay preguntas que uno puede formular a una persona que simplemente no tiene respuesta. Recuerdo yo tener a un profesor de Antiguo Testamento con quien todavía mantengo una relación estrecha, el hermano Pelfrey, así se llama él. En las clases bíblicas del Antiguo Testamento, ese es su área de experiencia, él dice esto: yo no sé, ni nadie tampoco sabe. Y lo dice con mucha frecuencia, solo para no especular, porque hay un montón de cosas, detallitos en las escrituras, que uno obtiene un montón de respuestas de un montón de gente, pero son puras especulaciones. Entonces, cuando ese es el caso, el profesor no especulaba nada, decía: yo no sé y nadie tampoco sabe. Y es la verdad. Nadie sabe. Hay preguntas que uno simplemente no recibe respuestas, ¿verdad? Pero si preguntamos al Señor, Él responde. Si venimos ante Él y clamamos a Él, Él responde, pues Él lo ha prometido, y Él, como creador de todas las cosas, es una persona digna de ser confiada.
clama a mí y yo te responderé. Y cuando el Señor responde, hermanos, la respuesta es tan maravillosa que simplemente nos quedamos con la expresión de ¡wow! Yo no sé si usted tiene la práctica de escribir sus oraciones, pero hay personas que oran por escrito. En vez de arrodillarse y hablar con el Señor, ellos se arrodillan y escriben. ¿Alguno de ustedes hace eso? No, hay gente que hace eso. Oh, ¿tú lo haces, Lidia? Y es una práctica muy bonita, porque unos 15 años atrás uno puede ir y revisar cuál fue la petición y cómo el Señor, ¿verdad? Se glorifica. Se glorifica. O cuando uno se reúne con una célula y escribe las peticiones de oración y luego se va y se transporta a un año atrás. Oye, carambas, ¿ve lo que el Señor hizo? ¿Cómo se glorificó el Señor? El Señor se glorifica, hace cosas increíbles y se revela a sí mismo, que es la promesa del verso 3, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso se parece mucho como a Efesios capítulo 3 versículo 20, ¿se dieron cuenta? ¿Recuerdan el verso base de nuestra visión? Vámonos allá para que ustedes puedan notar la similitud. ¿Verdad, Adam? Thank you, man. You're the man. You're almost the man. A propósito, yo estoy tan agradecido por el hermano Adam. Usted sabe que es la bendición de tener a Adam aquí todos los domingos. Wow, gloria a Dios. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, al Señor, Él, y luego el verso 21 dice, a Él sea la gloria. Él puede hacer muchísimo más de lo que nosotros podemos pedir o imaginar, porque su poder no tiene limitación. Y aquí el verso 3 dice, te enseñaré cosas grandes. Y en el hebreo no es solamente que es grande, es que es tan grande que es muchísimo más. Grandes. Y ocultas, porque no lo podemos apreciar. Nuestra mente no llega a esa magnitud. Y el Señor es capaz de hacer eso para nosotros. La oración abre la puerta al corazón de Dios, y cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos a Él, el Señor muestra su poder y el Señor se manifiesta. Por lo tanto, mis hermanos, clamemos a Él. Clamemos a Él cada día. Clamemos a Él una vez que usted se levante, hermano. Mi práctica personal, o usted podría llamarle mi ritual personal, es que abro los ojos, me arrodillo y oro y leo un capítulo de la Biblia. Eso es lo que yo hago personalmente. Ore al Señor. Que la primera conversación del día las tengas con el Creador. Que ese Creador que envía su sol y la lluvia, que te da la comida, que a Él le dé las gracias cada vez que comas. Que a ese Creador antes de dormir te acerques en oración y clames a Él, pidiéndole perdón, pidiendo protección, pidiendo bendición, que sea un clamor continuo, que nuestra vida sea ese clamor, como dice Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, orad sin cesar.
Clama a mí. Clamemos, eso es lo que el Señor nos está invitando a hacer. Y cuando clamamos a Él, la revelación divina a nuestra vida se viene. La respuesta poderosa de Dios también se viene, porque Dios responde a la oración. Y la respuesta simplemente es maravillosa. Hay necesidad de clamar al Señor. Amén. Hay incertidumbres en nuestras vidas. Malas noticias también nos llegan. A veces nuestras relaciones no se encuentran en el mejor estado posible. A veces hay incertidumbre en el trabajo que uno no sabe. Oye, ¿comeré yo hoy? El fin de semana ¿tendré yo algún pago? ¿Podré yo pagar mis deudas? Hay incertidumbres en nuestras vidas, hermanos. La salud nuestra también es una incertidumbre de vez en cuando. ¿Me levantaré yo mañana? Oye, ya este dolor, ya yo casi no lo aguanto, ¿eh? ¿Veré yo a mi papá mañana? La llamaré y mi mamá estará ahí. Por la salud hay incertidumbres en nuestra vida, hermanos. Por lo tanto, al único que podemos ir, a quien nosotros podemos presentarnos, es a Dios. Y Él es quien nos está invitando a que clamemos a Él. ¿Te imaginas que el presidente te llamara y dice, oye, él no usualmente llama a alguien y te dice, el presidente te llamará en tanto tiempo? Ok. Oye, ¿lo ha llamado usted el presidente? ¿No le ha pasado? ¿No le ha llegado esa llamadita que dice el presidente, el honorable presidente de los Estados Unidos te llamará en 5 minutos? Está atento. ¿No le ha pasado eso? Pues a mí tampoco. ¿No lo han invitado a la Casa Blanca? A mí sí, pero no era la del presidente, era una Casa Blanca de otra persona. Esas invitaciones como que no llegan con frecuencia, ¿verdad? Sin embargo, el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó, el Señor que la firma y la sostiene, nos invita a que clamemos a Él. Y cuando nosotros clamamos al Señor, el Señor se glorifica. El Señor se glorifica. Un misionero a África llegó a una iglesia que lo apoyaba en Michigan. Y el misionero contaba de un incidente que le pasó. Y esta historia es verídica, igual que la anterior. El misionero cuenta de que él trabaja en un hospital y a través utilizan el hospital como un medio para compartir a Cristo con las personas de la comunidad. Resulta es que él tiene una bicicleta y para llegar a donde está el banco más cercano, en donde ellos tienen la clínica, tiene él que correr en la bicicleta por 2 días, ¿no? Al final del primer día, que es a medio camino, él se queda y duerme, tiene una casita de acampar, y luego sigue al otro día, llega al lugar en donde va al banco, saca dinero, compra provisiones y medicina y se regresa en su bicicleta. En una de esas jornadas que él tenía comúnmente, cuando llega a mediado, ¿no?, donde ya tiene que quedarse a dormir, encuentra a un hombre que fue gravemente golpeado por alguien. Él atiende sus heridas, lo cuida durante la noche y sigue su jornada al día siguiente. Compra sus provisiones, compra la medicina, regresa nuevamente a la clínica. Cuando volvió a tener la siguiente ocasión que tuvo el mismo viaje, resulta de que él vio a ese hombre que él cuidó cerca del banco. Y el hombre le dice, mira, necesito contarte algo. Aquel día que tú me atendiste, yo estaba con 4 compañeros y nosotros sabíamos que tú ibas a buscar dinero y que posiblemente también ya tenías la plata. Nosotros íbamos con la intención de asaltarte y matarte y quedarnos con la plata.
Pero nosotros vimos que habían 26 personas en esa ocasión muy armados. Y nosotros nos devolvimos, pero una de esas 26 personas me agarró y me golpeó durísimo. Y el misionero comienza a reírse. No, tú estás mal, hombre, ¿qué te pasa? Yo andaba solo. Y dice él, no fui yo solamente el que los vio a esos 26 hombres. También mis compañeros. Y las heridas que tú cuidaste fueron las heridas que una de esas personas me hizo. Y el misionero insiste que no, que él andaba solo, ahí no había nadie. Mientras contaba esa historia en una iglesia en Michigan, nuevamente esto es verídico, un hombre de la congregación se levanta y dice, ¿cuándo fue que pasó eso y a qué hora? Y el misionero le dice él, cuando en esa ocasión era noche para ti en África, aquí era en la mañana, a esa misma hora, estaba yo jugando golf y sentí como esa guianza del Señor por orar por ti. Y uní a 26 personas que estaban ahí para que oráramos por ti. Y oramos por ti a esa misma hora. 26 personas. 26 personas armadas. Es increíble. Gloria a Dios. De hecho, yo he oído historias similares de personas muy creíbles. La oración es poderosa, hermanos. Hay tantas cosas que pasan como resultado de la oración y nadie lo sabe. Clama a mí, dice el Señor. Clama al Señor, mi hermano. Quiero pedir al grupo de alabanza que por favor pase al frente. Y a ti te quiero invitar a que clames al Señor. Pedro en una ocasión dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Hermanos, ¿a quién iremos? Israel necesitaba acercarse a Dios, pues sus fuerzas no eran suficientes para librarlo del castigo que venía. Necesitaba acercarse a Dios porque los ídolos no tienen ninguna clase de poder. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios, porque sin su ayuda, sin su apoyo, sin su fuerza, no podemos triunfar en esta vida, hermanos. Clamemos a Él, porque la oración abre las puertas al corazón de Dios. ¿En qué necesitas decirle al Señor en clamor? Tal vez lo que pasa en tu vida es que no le has entregado tu corazón a Cristo. Y necesitas hacer ese clamor de arrepentimiento y de aceptación del Señor. De abrirle la puerta de tu corazón para que Él sea tu Dios, tu perdonador, tu redentor. Si no has dado ese paso de fe, te invito esta mañana a que seas valiente y que pases al frente en señal de arrepentimiento y deseo de acercarte a Cristo. Sé valiente así como yo lo fui y así como casi todos los aquí presentes hemos también sido, pues hemos entendido que necesitamos del Señor. Ven a Cristo en este día. Tomemos esa decisión de venir a Cristo y de clamar ante Él día y noche, en todo momento, sin cesar, mientras cantamos esta canción de adoración al Señor. Pongámonos en pie, mis hermanos.